Seguimos con el tema 2, las 3 revoluciones que cambiaron el mundo. Y en este momento nos toca la Revolución Americana. Vamos a situarnos. En un primer tema estudiamos la crisis del antiguo régimen, con una serie de cambios, tanto ideológicos como sociales como políticos, que dieron lugar a 3 revoluciones que cambiaron nuestro mundo occidental. La Revolución Industrial, que la vimos en el anterior tema, la Revolución Americana, que la vamos a ver aquí, y después el siguiente tema, que será la Revolución Francesa. Empecemos por la Revolución Americana. A modo de introducción, podemos decir que el antiguo régimen se desmoronó debido a estas 2 revoluciones liberales, la americana y la francesa, que tuvieron lugar desde finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX. El cambio se inicia en Norteamérica. Allí, sus habitantes se levantaron contra la dominación británica y el 4 de julio de 1776 proclamaron su independencia. Esta revolución estuvo inspirada en los principios de Ilustración, esto que hemos visto en el tema 1, la razón frente a la tradición, el conocimiento, la educación, la ciencia, la tolerancia. Todas ellas fueron las bases ideológicas en las que se asentaron estas revoluciones. Pero empecemos por el principio. ¿Cómo empezó todo? Reino Unido tenía 13 colonias en la costa oriental de Norteamérica. Recordemos que en ese momento era primera potencia marítima del mundo, entre otras cosas gracias a la Guerra de Sucesión Española, porque a cambio de que se reconociese a Felipe V como rey de España, se firmó el Tratado de Utrecht en 1713, por el que Gran Bretaña recibía Gibraltar, Menorca y muchísimas ventajas comerciales en el Imperio Español de las Indias, como por ejemplo el asiento de negros o el navío de permiso anual. En las colonias vivían los colonos. Los colonos se consideraban ciudadanos británicos. Además, las colonias eran muy prósperas económicamente, sobre todo las del norte, que estaban industrializadas y generaban muchos beneficios, aunque las del sur también generaban bastantes beneficios gracias a las plantaciones de algodón trabajadas por mano esclava. Además, los colonos debían pagar los mismos impuestos que los ciudadanos británicos, pero no tenían autonomía ni representación política en el Parlamento, y este va a ser el quid de la revolución. El lema que tenían los colonos era "No taxation without representation", que quiere decir, si no tenemos representación política, no vamos a pagar impuestos. Esta situación de descontento se agravó con la Guerra de los 7 años, que ocurrió entre 1756 y 1763, entre Francia y sus aliados, que veis en este mapa coloreados de verde, y entre Gran Bretaña y sus aliados, que en este mapa los veis en azul. Esta guerra implicó a gran parte de las grandes potencias de la época, como podéis ver en el mapa, y lo que querían era establecer el control colonial en América del Norte y en la India. España, por cierto, estaba en el bando de Francia por los pactos de familia que habían firmado los Borbones. A pesar de que la guerra terminó con la victoria del bando donde estaba Reino Unido y consolidaba así su poder en América del Norte, fue muy costosa económicamente. ¿Y cuál fue la solución que encontró? Subirles más aún los impuestos a las colonias. Reino Unido además consideraba que como habían sido las colonias a las que había defendido y por tanto por ello había tenido tantos gastos, consideraba que eran ellas las que tenían que pagar. Y las colonias no querían pagar más. El gobierno británico cede ante la presión y suprime varios de los impuestos, pero mantiene el impuesto sobre el té. En 1773 había concedido un monopolio de la venta del té a la Compañía de las Indias Orientales y esto perjudicaba muchísimo a los comerciantes americanos. Por lo tanto, la respuesta fue el Boston Tea Party, o el motín del té, en el que unos jóvenes disfrazados de indios lanzaron al mar varios cargamentos de té en el puerto de Boston. Se calcula que más o menos hicieron perder $1 millón a la economía británica. Este hecho, como muchos otros en la historia, no tuvo gran trascendencia en el momento en el que sucedió, pero fue más tarde, en el imaginario independentista americano, cuando se pone este Boston Tea Party como un hecho heroico. Reino Unido respondió con medidas muy estrictas, como por ejemplo el cierre del puerto de Boston o multas desorbitadas, lo cual empeoró aún más la situación.
Aquí os pongo esta ilustración en la cual se ve a un caballero representando Reino Unido que tiene una tetera en la mano y está haciendo tragar por la fuerza ese té al colono, ¿no? Entonces es un poco la representación de cómo los colonos estaban en una situación muy injusta y los británicos estaban abusando de su poder. En septiembre de 1774 las colonias se reúnen y escriben una lista de agravios y se la mandan al gobierno británico. Sin embargo, este hace oídos sordos y vuelve a intentar frenar este movimiento por la fuerza. Así envía tropas para someter a las colonias. Así pues, en el año siguiente, en 1775, comienzan los primeros enfrentamientos armados. Comienza la Guerra de la Independencia. Esta la podemos dividir en dos fases. Una primera fase, del 75 al 77, y una segunda fase, del 78 al 83. En la primera fase, los insurgentes, dirigidos por George Washington, se enfrentaron a los británicos con tácticas de guerrilla y consiguieron varias victorias. Animados por estas victorias, el 4 de julio de 1776, las colonias proclamaron su independencia, en la famosa Declaración de Independencia, cuyo autor principal fue Thomas Jefferson. Nacían así los Estados Unidos de América. Estas victorias de George Washington decidieron a Francia y España, que eran tradicionales enemigas del Reino Unido y además estaban unidas por los pactos de familia, a apoyar a los rebeldes, y con esta ayuda internacional la victoria final estaba casi asegurada. Os enseño aquí el billete de dólar, donde sale George Washington, que después fue el primer presidente de los Estados Unidos, y aquí a Thomas Jefferson, que es el autor principal de la Declaración de la Independencia. Un cuadro donde se representa este momento histórico y la declaración en sí, firmada por todos los padres de los Estados Unidos. Aquí un fragmento de la Declaración de la Independencia donde podemos leer por primera vez los Estados Unidos de América como concepto y declaramos que estas colonias unidas son y por derecho han de ser estados libres e independientes. Llegamos así a la segunda fase, en la que Reino Unido ve ya que no va a poder vencer a los rebeldes. Son derrotados en la batalla de Yorktown en el 81 y finalmente Gran Bretaña, incapaz de derrotarles, firman la rendición en el Tratado de Versalles en 1783, por el que tanto Inglaterra como el resto de las potencias europeas reconocen la independencia de los Estados Unidos de América. Como curiosidad tenéis aquí la pintura en la que se representa la firma del Tratado de Versalles, pero la delegación británica rehusó posar y por eso la pintura quedó así de incompleta. Veamos ahora las consecuencias de la Revolución Americana. En primer lugar, Estados Unidos se convierte en una república federal parlamentaria. Es decir, es una república porque tiene una forma de gobierno sin rey, el jefe del Estado es un presidente. Es federal porque los estados tienen autonomía y autogobierno. Y es parlamentaria porque tiene un parlamento regulado por la Constitución. Lo verdaderamente interesante es que es el primer estado inspirado en el pensamiento liberal económico, que venía de la Revolución Industrial, y en el pensamiento ilustrado, que venía de la crisis del antiguo régimen. Se hacían así realidad las ideas teóricas de los pensadores de la Revolución Industrial como Adam Smith, que hablaba de liberalismo económico, o los de la Ilustración como Montesquieu, Voltaire, Rousseau, que defendían las ideas de la razón, el conocimiento, la separación de poderes. Como segunda consecuencia, tenemos que la burguesía asume el liderazgo de una sociedad donde no existían estamentos, la nueva sociedad de clases. Consecuencia también de la Revolución Industrial. Así, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, George Washington, como vemos que son varios de los primeros presidentes de Estados Unidos, pertenecían todos a la clase burguesa. Como tercera consecuencia muy importante tenemos la Constitución de Estados Unidos.
Al terminar el conflicto, se propone la elección de un congreso que elabore una constitución para todos. Esta constitución, que finalmente sale en 1787, establecía un sistema de separación de poderes entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial, tal y como defendían los ilustrados. Pero ¿qué era lo realmente importante de esta constitución? Pues que fue la primera constitución liberal de la historia y que servirá de modelo a Europa. Y esto entronca con la cuarta consecuencia y última, y es que la Revolución Americana fue un precedente para Europa en su lucha con el absolutismo, sobre todo para Francia, como veremos en el próximo tema. Espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente tema.